Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 5 que pertenece al cuarto trimestre del año 2022. El título de esta lección es Resurrecciones antes de la cruz y el texto para esta semana lo encontramos en el libro de San Juan capítulo 11 versículos 25 y 26 donde leemos de la siguiente manera. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La lección de esta semana es la historia de 6 resurrecciones que hubieron antes de la muerte de Jesús. Comenzando en su orden cronológico, Moisés, la primera resurrección, el hijo de la viuda de Sarepta por el profeta Elías, el hijo de la Sunamita por el profeta Eliseo, el hijo de la viuda de Naín por Jesucristo, la hija de Jairo por Jesucristo y Lázaro por Jesucristo. 6 resurrecciones antes de la muerte de Cristo en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar con la primera resurrección y no hay lugar mejor para ir a estudiar esto que el espíritu de profecía. No hay otro lugar que le dé una información correcta y verdadera en cuanto a estos temas que el espíritu de profecía. Así que vamos a comenzar con Moisés en el libro La historia de la redención, el capítulo El fallecimiento y la resurrección de Moisés. ¿Qué estaba pasando con Moisés? Un gran líder, 40 años de preparación y 40 años de servicio. Y al final de esos 40 años de servicio, en el cansancio de la vejez, en el cansancio con un pueblo terco, con un pueblo necio, murmurador, problemático, el pueblo le forza a cometer un error. El pueblo lo induce, el culpable realmente aquí es el pueblo, de acuerdo al espíritu de profecía. Y por ese pecado sufre 2 consecuencias devastadoras. La primera, no va a entrar a la Canaán terrenal, y la segunda, le toca morir. Y llega el momento indicado. Dios convoca al tabernáculo al que va a deponer su cargo y al nuevo dirigente que va a tomar ese cargo. Ahí entran en ese lugar Moisés y Josué. Uno depone sus credenciales y el otro toma posesión de sus credenciales. Y Moisés, después de haber depuesto sus credenciales, se le ordena: sube al monte Nebo, a la cumbre más alta llamada Pisga, que este día te toca morir. El espíritu de profecía dice que pidió perdón por ese pecado. Y rogó 3 veces que se le permitiera entrar a la Canaán terrenal, y la respuesta era no. Tiene que morir. Hay un pecado pendiente y por ese pecado pendiente único tiene que morir. Es que Dios es un Dios de misericordia, pero su justicia es estricta. Nos pide a nosotros obediencia estricta. Nos pide integridad. Nos pide que no nos mezclemos con las cosas del mundo y las cosas espirituales. Una vez al año no hace daño. Eso no va en la justicia divina. 100% puro. Y aquí tenemos un ejemplo preciso de eso. Dice
la verdad acerca de los ángeles, el capítulo La muerte y la resurrección de Moisés, que Moisés se lamentaba por ese pecado y tuvo una conversación, porque allí en ese monte, él antes de morir estuvo en la presencia de Dios y de los ángeles. Y allí en la conversación los ángeles le revelan algo interesante. Ellos le dicen que aunque él tenía el sentimiento de haber llevado al pueblo de Israel a pecar, era en verdad el propio pueblo quien con su pecado y con sus murmuraciones y espíritu quejoso lo habían llevado a apartarse de lo recto y cometer un pecado que no le permitiría entrar en la tierra prometida. Los ángeles agregaron que aunque él sufría con esto, el mayor sufrimiento le había sido provocado a Cristo. Tiene una conversación y él se da cuenta de lo grave de esa conversación. Allí se le presenta a Moisés la visión futura. Se le presenta el fracaso de Israel como pueblo de Dios. Se le presenta la venida del Mesías. Se le presenta su vida, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, la resurrección de las primicias. Se le presenta su ascensión al cielo. ¿Y sabe qué se le presenta allí? Se le presenta que él iba a ser resucitado también. Se lo voy a leer. La vez pasada yo le dije eso y muchos quisieron ese texto y no lo tenía, pero ahora lo encontré. Patriarcas y Profetas, página 452. Allí en esa visión a Moisés se le indica que él va a ser resucitado. Y se lo voy a leer. Dice: él está viendo en visión el futuro. Y dice, las tinieblas ahí ve a Jesucristo muerto, de ahí en adelante le estoy leyendo. Las tinieblas de la desesperación parecían envolver el mundo, pero miró otra vez y lo vio salir vencedor de la tumba y ascender a los cielos escoltados por los ángeles que lo adoraban y encabezando una multitud de cautivos. Eso se le está presentando a él el futuro. Dice, vio las relucientes puertas abrirse para recibirlo y las huestes celestial dar en canciones de triunfo la bienvenida a su jefe supremo. Y allí se le reveló que él mismo sería uno de los que servirían al Salvador y le abriría las puertas eternas. ¿Se acuerda el Salmo 24? Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de la Gloria. Y los de adentro contestaban, ¿quién es el Rey de la Gloria? Los de afuera decían, Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Eso está en Salmos. Pero en verdad ese himno se le presentó a Moisés por primera vez. Y él está viendo la bienvenida gloriosa que le dan a Jesucristo después de su resurrección. Y está viendo que los ángeles de afuera piden permiso para que las puertas eternas de la gran ciudad se abran. Y en la visión él se ve adentro y se ve empujando esas puertas y cantando ese Salmo número 24, dado a Moisés por primera vez. Se le presenta todo. Se le presenta la segunda venida de Cristo. Se le presenta los días finales, la resurrección de los santos, el milenio. Se le presenta todo. ¡Qué privilegio! Se le presentó la Canaán terrenal. Se le presentó todo en visión. Y ahí sigue diciendo, después de haber contemplado la Canaán a su satisfacción, se reclinó a descansar como un guerrero fatigado. Ya estaba cansado. Lo asaltó el sueño, tenía sueño. Dice allí, pero era el sueño de la muerte. O sea, a él le causó sueño. Ya estaba cansado, vio tanto que llegó un momento en que dijo, estoy cansado, tengo un poquito de sueño, me voy a recostar. Lo que él no sabía aparentemente era que era el sueño de la muerte. Y allí murió. Mire qué tremendo, cuántos de nosotros quisiéramos morir de esa manera. Cuánta gente sencillamente cierra sus ojos y tiene una muerte pacífica.
Esa es una muerte santa. Sintió sueño. Y por eso es que el Señor dice que la muerte la compara con el sueño. Si todos pudiéramos morir así, qué hermoso sería. Los ángeles tomaron su cuerpo y lo sepultaron en el valle. Qué tremendo entierro, se imagina usted un grupo de ángeles tomando el cuerpo del cansado dirigente para sepultarlo. Hay otro texto que dice, con mucha ternura tomaron el cansado cuerpo y lo depositaron en la tierra. Los israelitas nunca pudieron encontrar el lugar donde fue sepultado. Ese funeral, celebrado en secreto, tenía como propósito evitar que la gente pecara contra el Señor cometiendo idolatría con su cuerpo. Y ahí viene la parte bien interesante que no podemos dejar de leerla, porque esta es una de las resurrecciones más importantes en la historia de este mundo. Dice, Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera seguido siendo fiel y su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión, al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, podía haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Esto es el libro Historia de la Redención, el capítulo El fallecimiento de la resurrección de Moisés. Sigue diciendo, Miguel, o sea Cristo, aquí este es un texto interesante, porque aquí relaciona a Miguel con Cristo. Y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Ahora, ¿cuánto tiempo permaneció allí? Mire, hay otro pedacito en la historia de la redención, el capítulo La Transfiguración, que dice cuánto tiempo. No dice por horas, pero usted puede imaginarse. Dice, Moisés pasó por la muerte, pero Miguel descendió y le dio vida antes que su cuerpo viera corrupción. ¿Cuánto tiempo toma un cuerpo para corromperse? Antes de 24 horas. En el tiempo antiguo, cuando una persona moría, lo enterraban casi inmediatamente, porque los cuerpos se corrompen. Cuando yo era un niño, me acuerdo que contaban las horas y a la hora que la persona moría, trataban de enterrarlo antes de ese tiempo y muchos de esos entierros eran de noche. Porque si no se corrompía el cuerpo, y aquí dice que Jesús, antes que ese cuerpo se corrompiera, entonces vino y lo resucitó. O sea que no pasó ni siquiera las 24 horas. Ahora, hay algo bien interesante que nosotros tenemos que leer para entender qué es lo que pasó en esa resurrección. Cuando Cristo y los ángeles se aproximaron a la tumba, Satanás y sus ángeles aparecieron junto a ella y montaron guardia en torno del cuerpo de Moisés para que no fuera retirado de allí. Al acercarse Cristo y sus ángeles, Satanás resistió ese avance. O sea, ahí está usted hablando de una osadía, pero fue obligado a retroceder por la gloria y el poder de Cristo y sus ángeles. El adversario reclamó el cuerpo de Moisés por causa de esa única transgresión, pero Cristo mansamente recurrió a su Padre al decir, el Señor te reprenda, oh Satanás, el Señor te reprenda. Judas 9. Cristo dijo a Satanás que Moisés se había arrepentido humildemente de ese único error, que no había manchas en su carácter
y que su nombre permanecía en los libros del cielo sin mácula alguna. Entonces el Señor resucitó el cuerpo de Moisés que el diablo había reclamado. Le voy a leer otro pedacito interesante, Patriarcas y Profetas. Cita 512.1. Aquí está una descripción. Realmente es el manuscrito 69. Y dice: pero no pasó mucho tiempo antes que Cristo viniera a resucitar a Moisés. Mientras se alzaba de la tumba, mientras Moisés se alzaba de la tumba, mientras salía de la tumba y se adelantaba hacia el Señor, caminaba hacia donde estaba Jesucristo, Satanás se paró junto a él, diciendo: he ejercido control sobre él, lo he tentado y él cedió a la tentación. Ni siquiera Moisés fue capaz de observar la ley de Dios. Él ha cometido transgresión y se ha puesto de mi lado en el conflicto. Él tomó para sí la gloria que era de Dios. Es propiedad mía, pues por causa de este pecado ha ingresado en mi dominio y poder. Mire, qué tremenda acusación. El hombre resucitando y Satanás a la par diciendo: él ha caído en pecado. Como consecuencia de ese pecado me pertenece. Es serio. La cosa es seria. Y hay otro texto. En Patriarcas y Profetas también, 512, que dice: como consecuencia del pecado, Moisés había caído bajo el dominio de Satanás. Por sus propios méritos era legalmente cautivo de la muerte, pero resucitó para la vida inmortal por el derecho que tenía a ella en el nombre del Redentor. Dice: Moisés salió de la tumba glorificado y ascendió con su libertador a la ciudad de Dios. Esto es por un pecado. La lucha que hay por un pecado. Hay un texto que es un poquito largo, que es el manuscrito 69, donde habla que la resurrección de Moisés certifica la derrota de Satanás. Déjenme ver qué parte puedo leer para no leer todo esto. Dice: en este episodio, la resurrección de Moisés, Cristo ejerció por primera vez su poder a fin de quebrantar el poder de Satanás y dar vida a los muertos. Por primera vez. Aquí comenzó su obra de vivificar lo que había muerto. De este modo testificó que Él era la resurrección y la vida, y que tenía poder para rescatar a quienes Satanás había hecho cautivos, por lo que aunque murieran, volverían a vivir. Y hay un texto sumamente importante. Dice: este acto, la resurrección de Moisés, fue una gran victoria sobre los poderes de las tinieblas. La manifestación de poder era un testimonio incontrovertible de la supremacía del Hijo de Dios. Satanás no esperaba que un ser que había muerto volviese a vivir. Mire qué cosa. O sea, Satanás está aprendiendo también. No sabía de la resurrección, no esperaba de eso. Esperaba que un ser que moría quedaba muerto y ahí se terminaba todo el problema, pero no esperaba que volviera a vivir. Creía que la frase polvo eres y al polvo volverás le concedía la posesión indiscutible de los cuerpos de quienes habían fallecido. Ahora comprendía que era despojado de su presa, que los seres mortales podían volver a vivir después de la muerte. Dice: después que Moisés fue resucitado, los pórticos del paraíso se abrieron y Jesús ingresó con su cautivo. Moisés ya no era prisionero de Satanás.
Como consecuencia de su pecado, Moisés mereció sufrir la pena de la transgresión y fue sujeto a muerte. Pero cuando resucitó a la vida, él tenía su título bajo otro nombre. Ahora lucía el nombre de Jesús en su frente. Qué cosa más hermosa, qué cosa más interesante, qué cosa más difícil de comprender, que por un pecado el diablo puede pelear tanto y exigir que esa persona le pertenece a él y exigir que no sea libertad. La parte interesante es que a pesar de nuestros pecados, los de nosotros que son por cientos y por miles, la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos y aparecer ante el cielo sin mancha alguna, como que nunca hemos pecado. ¿No cree usted que es maravilloso? Es profundo, no se puede comprender, no se puede entender. Muy bien, vamos a pasar al siguiente, que está demasiado lento esto. Dos casos del Antiguo Testamento. La viuda de Sarepta, el hijo y el hijo de la Sunamita. Uno de ellos fue resucitado por Elías y el otro por Eliseo. Vamos a estudiar rápidamente qué es lo que pasa con esta gente. Elías fue un profeta totalmente diferente a Eliseo. Elías era un hombre de garra, de coraje, de carácter. Se enfrentó a una nación entera que tenía una apostasía total siguiendo a Baal, comenzando por sus reyes Acab y Jezabel. Profetas de Baal. Luchó contra ese pueblo y no fue poca la lucha, pero tenía el carácter para hacerlo. Fue escogido por Dios por eso mismo. Se presentó ante el rey, predijo la sequía. Y mire, si usted estudia Profetas y Reyes, esa sequía fue dura. Nadie creía que iba a haber una sequía de esa magnitud. La tierra que era verde, que tenía manantiales, arroyos por todos lados, quedó completamente seca, sin comida, sin agua. Los niños, los animales, que son los más frágiles, comenzaron a morir. Los padres enterraban a esos niños y no daban su brazo a torcer. Echaban la culpa a cualquier otra cosa, pero no creían que Dios había hecho eso. Era terrible la rebeldía contra Dios. Era terrible el seguimiento, la idolatría que había de Baal. Murieron miles y miles y miles en esa sequía y no aceptaban que era un castigo de Dios. Y la reina dijo, aquí lo que ha pasado, que nuestros dioses se han enojado con Elías y ellos, Baal es el que está molesto. Y si nosotros agarramos a este hombre y se lo ofrecemos en sacrificio, lo matamos delante de él, él se va a poner contento y nos va a devolver la lluvia. Aquí el problema no es Dios. Aquí el problema no es tampoco Baal, aquí el problema es Elías, así que hay que perseguirlo y búsquenlo. Y se comenzó una persecución internacional. Lea la Biblia. Acab dice que mandó cartas a los países vecinos y les hizo jurar que no conocían a Elías. O sea que si lo encontraban, que lo devolvieran porque tenía que morir sí o sí por el bienestar de todos esos pueblos. Él era el culpable de la sequía. Él había salido con la idea de que iba a haber una sequía. Él se presentó a Acab y le dijo, no va a llover hasta que sea por mi palabra. A ojos de cualquier humano, el culpable era Elías.
Él es el que había predicho la sequía y se había cumplido. Entonces había que encontrarlo y había que procesarlo y matarlo, y los dioses iban a quedar contentos y se iba a arreglar todo. Baal iba a proveer la lluvia, la naturaleza, y todo se iba a arreglar. Eso nos recuerda a nosotros los días finales, cuando las plagas comiencen a caer y en verdad la ira de Dios se derrame pura sobre la tierra y el hombre comience a sufrir. Van a decir, es ese grupo de gente que no se quiere ajustar, no se quiere ajustar a guardar un día correcto. Persigámoslos, ellos son los culpables de las desgracias de este mundo. Y aparentemente se creerá que así es. Y se comienza la persecución con Elías. Y es allí donde Elías viene a aparecer, donde la viuda de Sarepta, una mujer sirofenicia, no era ni siquiera judía. Ahora es lo que nosotros conocemos como parte de Siria, el norte de Israel y el Líbano. Allá bien arriba, al norte de Israel, estaba esa aldea que se llamaba Sarepta, una aldea. Y ahí aparece y se hace tremenda historia allí. Qué cosa más interesante. Usted puede encontrar en el capítulo 10 de Profetas y Reyes, se titula el capítulo Una severa reprensión. Y también lo encuentra en la Biblia en Primeras Reyes, capítulo 17 y 18. Y ahí estaba esa mujer pobre, que no tenía nada más que un puñado de harina y un poco de aceite. Un poco de harina en la vasija y un poco de aceite en la botija. Y aparece el profeta y le dice, dame agua, tengo sed. Y la mujer va y le trae agua. Esta mujer conocía de Dios. Y con la luz poca que tenía de Dios, había sido fiel. A veces, no a veces, no nos salva la cantidad de conocimiento que tenemos, sino nuestra fidelidad al conocimiento que tenemos. Y aquí esta mujer se le declara fiel porque el conocimiento que tiene es fiel a ese conocimiento. Dios le dice a Elías, mira, vete a Sarepta, ahí tengo una mujer que te va a dar de comer. Y llega y después que toma agua le dice, dame un poco de pan, quiero comer pan. Y ella le dice, vive Jehová que solo tengo una puñada de harina, que estaba pensando cocinar un pan y dárselo a mi hijo y dejarnos morir de hambre porque no tenemos nada más. Y él le dijo, no, me vas a dar a mí de comer primero. ¿Qué cosa que las mujeres y los niños son primero? Aquí primero es el profeta. Allí no se reconocía la liberación femenina, nada de eso. Aquí el profeta come primero y mira, lo que yo ordeno es a la carta, porque los profetas comemos delicadamente. Me vas a hacer ese pan así, lo vas a meter debajo de la ceniza, porque a mí así me gusta el pan. Y la mujer fue a hacer el pan así. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay una parte en la Biblia que dice que el que hace favores a un profeta, favores de un profeta recibe. Esto he puesto en mis palabras para que lo entendamos rápido. Quiera a su pastor, respételo, cuídelo, trátelo bien. Ese es un profeta. La mayoría de veces, es que el pastor, mire, el pastor no hace nada, solo se la pasa en la casa. Aquí, la mayoría de veces somos críticas y críticas y críticas. Pero aquí encontramos un ejemplo en esta mujer. Le da de comer al hombre. El hombre llega exigiendo.
qué mujeres ni qué niños, el profeta es primero. Y cuando comió, le dijo, ahora comerás tú. Y la harina de la vasija no escaseará, ni el aceite de la botija menguará. Durante todo este tiempo que la sequía dure, ya había llegado bien arriba la sequía, tú vas a comer y los tuyos comerán contigo también. Es que el que hace favores a un profeta recibe ayuda de profeta también. Y si usted, en vez de criticar a su pastor, puede hacer que sea verdad lo que usted dice, pero es que a usted no le importa. Dios no lo ha puesto juez a usted sobre su pastor. Él responde a una autoridad superior y esa autoridad superior se llama Dios, no usted. Su deber es respetarlo, ponerle atención, seguirlo. Ese es el trabajo de Él. Y Él va a dar cuentas a un Dios superior. Y mire, si usted es bueno con un pastor, pero de verdad es bueno y es respetuoso y lo ayuda, cuando usted le pase algo, ese pastor va a caer de rodillas y va a decir, no, esta es una ovejita preciosa que yo tengo. No, va a orar por usted. Y con ese título especial que tiene, un ungimiento especial que tiene, usted va a recibir ayuda de profeta. Inténtelo. Yo lo he intentado. Y usted no sabe las bendiciones que uno recibe con eso. Oh, ¿qué importa las mujeres? ¿Qué importa? Aquí el profeta come primero, pero por ese acto de fe se le aseguró la vida a ella, a su hijo, al profeta y a los que tenían allí. Pero pasa algo interesante, ahí es donde viene la lección de este día. Vamos a leer ahí en ese capítulo que le dije. Y vamos a leerle un buen pedacito para que usted lo entienda. La viuda de Sarepta, capítulo 10 de Profetas y Reyes, una severa reprensión. Mire lo que dice. Y después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él resuello. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacerme morir a mi hijo? ¿Qué tengo que ver contigo? ¿Has venido a revisar mis pecados y a castigarme matándome a mi hijo? Y el profeta le dijo, dame acá tu hijo. No sabía, como Eliseo tampoco sabía. Dios no le había dicho nada. Entonces él lo tomó de su regazo y llevólo a la cámara donde él estaba y púsolo sobre su cama y midióse sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová. Y Jehová lo oyó a Elías y el alma del niño volvió a sus entrañas y revivió. La Biblia lo amplía un poquitito más interesante. Yo tengo aquí en 1 Reyes 17, 19 y 20, se lo voy a leer de acuerdo a la Biblia. Esta es traducción en lenguaje actual, muy clarita. Me gusta porque eso nos hace entender. Dice, entonces Elías le contestó y le dijo, dame aquí tu hijo. Elías tomó al niño del regazo de la viuda, lo llevó a su propia habitación y lo acostó sobre su cama. Luego le rogó a Dios en alta voz, y esta es la oración que le hice. Le dice, Dios mío, ¿cómo puedes traer tal desgracia sobre esta viuda que me recibió en su casa? No dejes morir a ese niño. Luego de haber dicho esto, Elías se tendió 3 veces sobre el cuerpo del niño y en voz alta le rogó a Dios, Dios mío, devuelve la vida a este niño. Dios escuchó la oración de Elías y el niño volvió a vivir. Entonces Elías tomó al niño, lo bajó del primer piso, se lo entregó a su madre y dijo, mira, tu hijo vive. La mujer le contestó, ahora sé que de veras eres profeta de Dios y que tus mensajes vienen de Él.
Hágale favores al profeta y va a recibir favores del profeta en grande. Tenemos ejemplos claros, convincentes. Hay una parte que no la voy a pasar sin leer, del mismo capítulo del Espíritu de Profecía. La viuda de Sarepta compartió su poco alimento con Elías y en pago fue preservada su vida y la de su hijo. Y a todos los que en tiempo de prueba y escasez dan simpatía y ayuda a otros más menesterosos, Dios ha prometido una gran bendición. Él no ha cambiado. Su poder no es menor hoy que en los días de Elías. No es menos segura que cuando fue pronunciada por nuestro Salvador esta promesa que está en Mateo 10:41. El que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Es lo que yo le estoy diciendo. Ayude a un profeta y va a recibir favores de profeta. Sea amable, bueno, ame a su pastor y usted va a ver que cuando usted tenga necesidad va a recibir un favor de Dios por medio de su pastor. Esa es una promesa. La mayoría de veces que una persona habla de su pastor, hablan mal de su pastor. Son raras las veces que yo escucho que dicen, oh no, mi pastor es bueno. La mayoría de veces son malas referencias. Y en Mateo 10:41 dice, el que recibe profeta, en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. Ya deje de molestar a su pastor. No es su trabajo, eso es trabajo de Dios. Y la otra parte, no olvidéis la hospitalidad porque por algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Hebreos 13:2. Estas palabras no han perdido fuerza con el transcurso del tiempo, no. Nuestro Padre Celestial continúa poniendo en la senda de sus hijos oportunidades que son bendiciones disfrazadas y aquellos que aprovechan esas oportunidades encuentran mucho gozo. Dice Isaías 58, si derramares tu alma al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías hartarás tu alma y engordarás tus huesos, y serás como huerta de riego y como manadero de agua, cuyas aguas nunca faltan. ¡Qué experiencias! ¡Qué lecciones más importantes! Mire, yo le voy a contar rapidito, y ahí no se nos va a ir el tiempo, no vamos a tratar de estudiar lo más pronto posible. En la pandemia, cuando comenzó a principios del año 2020 hasta mitad del año 2021, nosotros en nuestro hogar alimentamos cerca de 40 familias por más de 18 meses. Familias en todos lados que sin haber pandemia calificaban para una ayuda, especialmente en comida. Familias extremadamente pobres. Y con la pandemia que los trabajos se cerraron, eso fue terrible. Y en los momentos de más escasez, y ahí dicen tiempos de prueba y escasez, dan simpatía y ayudan a otros menesterosos, hay una gran bendición. Y no crea que era comida poca ni comida mala, comida buena, deliciosa, abundante, hasta con sus golosinitas para los que tenían niños. 2 bolsas, una de comida y otra de cosas de aseo, de higiene. Y qué bendiciones más grandes se reciben de Dios. Si yo les contara cómo Dios nos ha devuelto esas bendiciones, sonaría un poquitito vanagloria. Pero no, ahí hay una promesa. Es un tremendo negocio obedecer a Dios. Créame lo que lo es. Un tremendo negocio. Si la gente supiera el buen negocio que es seguir al Señor, siguiera a Dios aunque sea por negocio. Ahí hay una promesa.
La viuda de Sarepta se le preservó su vida y de premio se le resucitó su niño. ¿Por qué? Oh, porque en el tiempo de escasez mostró su fe, su amor a un extranjero, hospedándole y dándole comida. Por eso es que los que resucitan en el día postrero, hay una bendición. Dice, venid benditos de mi Padre, porque estuve en la cárcel y me visitaste, estuve con hambre y me diste de comer, estuve enfermo y me atendiste, estuve sin casa y me recogiste. Por eso es que son benditos, por eso es que te resucito de nuevo, porque eres bueno. ¿Se da cuenta? Oh, ¿cómo pudiéramos seguir hablando de esto? Pero tenemos que pasar. La tsunamita. La tsunamita es una persona totalmente diferente a la viuda de Sarepta. Esta es israelita y vive allí cerca de Jerusalén, muy cerquita. Eliseo tiene un ministerio diferente al de Elías. Es un hombre de paz. Elías vino y rompió la idolatría del pueblo, la cortó de raíz, con rey y reina y profetas y todas estas miles que murieron por el castigo divino de la sequía. Ahora Eliseo continúa, pero es un profeta de paz. Y ahí aparece la tsunamita. Y la tsunamita ve que el profeta pasa, que el profeta regresa, que el profeta pasa y que el profeta regresa. Y un día lo forza a que pase a comer con él. Y él, aparentemente Eliseo no quiere, pero ella insiste, insiste, insiste. Y llega a ser ese el comedor de Eliseo. Él tiene dónde comer. Y un día la tsunamita le dice a su esposo, ¿sabes qué? En la segunda planta hazle un cuarto, hazle una habitación y ponle una cama y una mesita y una lámpara para que él tenga donde quedarse. Y el espíritu de profecía, en el capítulo, déjeme ver si lo tengo aquí disponible, en el capítulo Una mujer valiente, así se trata el capítulo, de profetas y reyes. El capítulo es el 19, un profeta de paz, así se llama, y Segunda Reyes 4, dice que hacen ese recinto y el espíritu de profecía dice que se deleitaba Eliseo en parar a descansar en ese lugar, porque tenía comidita, tenía una habitación para él y tenía mucha paz y quietud en la casa de la tsunamita. Y un día dice, esta mujer nos ha hecho mucho bien, ¿qué le podemos dar? Y le preguntan, ¿quieres que le hablemos en bien al rey de ti? Y ella dice, no. Yo camino entre el pueblo. Ella era una principal de su ciudad. A lo mejor era conocida por el rey y no necesitaba esa ayuda. ¿Quieres que le hablemos bien al capitán del ejército de ti? Tampoco. Dice. Yo paso aquí. ¿Y qué podemos hacer por ti? Y le dice el siervo, no tiene niños. Le podemos dar un niño. Y el profeta viene y le dice, el otro año, por este tiempo, tendrás en tus brazos un niño tuyo. Eso es en recompensa por lo bueno que eres. ¿Ves lo que le digo? Seamos buenos con la gente y Dios bendice. Se vuelve un pedazo de cielo, la tierra, esta vida que tenemos, se vuelve un pedacito de cielo hermosísimo para vivir. Y ella dice, no se burle mi señor, usted es profeta, ¿cómo me puede mentir a mí? Y le dice, no, el otro año tendrás en tus brazos un niño que es tuyo. Y así fue. Dice la Biblia que al llegar el tiempo, la tsunamita tenía un hermoso niño que era de ella. Y el esposo estaba viejo ya. Imagino que ella tenía sus años. Y viene el caso que este niño sale con su padre a donde estaba la siembra. Parece que el sol lo hiere. Y fue tanto el dolor de cabeza que el niño murió. Al menos eso es lo que dice. Le dolía la cabeza, mi cabeza, gritaba. Y la tsunamita sale inmediatamente a buscar al profeta.
Y le dice, ¿acaso yo le pedí un hijo? ¿Acaso yo le pedí un hijo? Tampoco Eliseo sabía, porque dice el espíritu de profecía que vio a la tsunamita venir de lejos y le dice a su siervo, ve y pregúntale si está bien su esposo, su niño y ella. Y el siervo va y le dice, ¿está bien tú y tu hijo y tu esposa? Y le dice, sí. No le importaba hablar con el siervo, quería hablar con el profeta y le dice, ¿acaso yo le pedí un hijo a usted? Mire qué dolor me ha traído felicidad, pero ahora tengo dolor, está muerto. El profeta manda a su siervo y le dice, no saludes a nadie, y si te saludas no conteste. Toma mi bastón y póselo en el rostro al niño. Y el hombre va, pero no pasó nada. Y la tsunamita le dice, no, mándalo, pero yo no me voy de aquí hasta que usted baje a mi casa. Y el profeta fue. Tampoco sabía qué es lo que estaba pasando. Y comenzó a orar con Dios, así como lo hizo Elías, a pedirle a Dios por etapas. El niño venía como dando señales de vida hasta que volvió a la vida y allí se lleva a cabo la siguiente resurrección. Resultado de la hospitalidad y de la comida. Como premio se le entrega un hijo. El hijo muere, pero el hijo es resucitado. Qué hermoso, ¿ah? Vamos a pasar al día martes. El hijo de la viuda de Naín. Ni la Biblia ni el espíritu de profecía habla mucho de esto. Jesucristo se conmovió en la procesión funeraria y vio a esa madre llorar por aquel que era su única esperanza en la vida. Todos nosotros depositamos nuestra esperanza en los hijos, aparte de Dios, por supuesto. Siempre tenemos la expectativa qué niño va a ser con nosotros en la vejez. Y ahí está esa madre llorando al que era su esperanza. Y Jesucristo se conmueve y le dice al muchacho mancebo, levántate, y se lo entrega a su madre. Yo le voy a leer algo aquí interesante, mire. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 316. Se debe a los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra persona. Amor y respeto en mayor grado a los padres más que a ninguna otra persona. Dice, Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de guiar las almas puesto bajo su cuidado, ordenó que durante los primeros años de la vida los padres estén en lugar de Dios respecto a sus hijos. ¡Qué nota más profunda! En esos días de la infancia, en esos días donde la criatura no sabe ni cómo se llama, Dios ordenó que los padres tomen su lugar y cuiden a ese niño con un amor entrañable. Es sumamente interesante que uno no conoce los niños, no saben cómo son, no saben qué color van a nacer, no saben ahora sí saben si son varones o son niñas, pero usted no sabe nada y apenas acaba de nacer y lo ama con un amor como que fuera de la eternidad. Los cuidamos a esos niños, los queremos, no importa si son bonitos o son feitos, pero para nosotros los vemos bonitos y los cuidamos. No queremos que se nos enferme, los protegemos, los alimentamos, los mimamos. Ese es el amor de Dios puesto en nosotros. Y dice allí que Dios dictaminó que los primeros años de la vida los padres estén en lugar de Dios. Y por eso es que a los padres y a la madre
se le debe dar el más grande amor y respeto más que a cualquier otra persona aquí en la tierra. Si usted tiene su padre y su madre vivo, ayúdele. No importa su nivel de riqueza o de pobreza. Cumpla el mandamiento de Dios, porque hay una promesa de bendición, de larga vida para todos aquellos que no olvidan a sus padres en la hora crítica de ellos, que es la vejez. Hay 2 horas críticas en el humano. La primera es la niñez y la segunda es la vejez. En la primera, los padres toman la posición de Dios. Y en la vejez, los hijos toman el mandamiento de Dios para no abandonar a esos padres. La hija de Jairo. Vamos a pasar la hija de Jairo. En la hija de Jairo, Jesucristo está hablando, está predicando. Y viene este hombre que es un anciano ya, según el espíritu de profecía, y le dice: mi hija está enferma. Y Jesucristo va lentamente. Allí sana a la mujer con flujo en el viaje. Y en esa lentitud se le avisa que su hija está muerta. Y Jesucristo dice: no, no está muerta, está dormida. Va, saca toda la gente de allí y llama a la niña a vida y se la entrega a sus padres. El punto a recalcar aquí es que Jesús hace las cosas a su manera y en su tiempo. Allí Jairo llega y le dice: vas a ir a mi casa, vas a entrar, le vas a poner las manos sobre su cabeza, vas a decir la oración y ella se va a sanar. Tenía un itinerario de lo que él tenía que hacer, una lista del proceso a seguir, y el Señor dice: no, no se hace así, se hace a mi manera y se hace a mi tiempo. Y por eso es que dijo: la niña duerme, está dormida, voy a despertarla. Y ese es uno de los milagros más interesantes. Pero queremos llegar la última resurrección, que es Lázaro. ¿Por qué Lázaro es tan importante? Mire, primero, este es el último milagro de Dios en la tierra. Ya no hay otro milagro después de ese. Y es un milagro cumbre. Los sacerdotes, los fariseos, tienen a Jesús en la mira para matarlo. Jesucristo prácticamente anda huyendo con sus discípulos y no quiere llegar a Jerusalén. Y donde vivía Lázaro, en Betania, está ahí a la orillita de Jerusalén. Y no se tenía que llegar allí porque la vida de Jesucristo corría un gran peligro. Los apóstoles tenían miedo, andaban todos con miedo. Y por eso es que Tomás agarra valor y dice: vamos con Jesucristo a morir con Él. Lea la Biblia y ahí aparece eso. A Jesucristo se le dice: mira, al que amas está enfermo. Y Él dice: esta enfermedad no es de muerte. Ese es el mensaje que le manda a Marta y a María, sus hermanas. Y ellas se consuelan, pero hay un gran chasco cuando Lázaro muere. Y Jesucristo aparentemente no arranca. No se apura. Es que hay una razón interesante. Los judíos están tan lejos de Dios que tienen creencias extrañas del mundo pagano, y en ese tiempo creían que una persona era fácil resucitar en los primeros 3 días de la muerte. Y ellos creían que al tercer día el espíritu se iba y ahora sí ya no había chance, ya no había oportunidad para que una persona resucitara.
Ya no había. Después del tercer día, al cuarto día, se había terminado toda oportunidad. Y por eso es que Jesucristo espera, porque en la hija de Jairo fue prácticamente al mismo momento que él llegó. Solo permitió que muriera. Quienes sabían que estaban muertos eran sus familiares y la gente que estaba allí. Pero los sacerdotes y fariseos, especialmente los saduceos, que no creían en la resurrección, dijeron, es que no estaba muerta. Él mismo dijo que la niña dormía y que la iba a ir a despertar. No estaba muerta. Lo que pasa es que él es un mentiroso. Pero en el caso de Lázaro no quedaba duda, porque era el cuarto día que él llegó. Y en esa casa estaban los familiares de María, Marta y Lázaro, y muchos de ellos eran dirigentes del pueblo de Israel y eran los más grandes enemigos de Jesucristo. Le invito a que lea Patriarcas y Profetas. Y ahí está la resurrección de Lázaro. Usted se va a dar cuenta con qué cuidado entra el Señor. No llega a la casa, manda a traer a Marta. Y ahí es donde Marta le dice, Señor, si tú hubieras estado acá, él no hubiera muerto. Y ahí es donde se entabla el versículo que tenemos ahora en esta semana de memoria, donde le dijo, yo soy la resurrección y yo soy la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿No crees eso? Oh, sí, yo creo que en el día postrero, después mandan a traer a María, y con María se viene toda la gente, y se van al sepulcro. Y ahí pasa algo interesante, y el espíritu de profecía dice que Dios nos involucra a nosotros en los milagros, a que hagamos la parte que el humano puede hacer. Remuevan la piedra, ¿acaso no la podía mover Jesucristo? Hubiera sido más interesante que le hubiera dicho a la piedra, piedra, muévete. O le hubiera dicho a un ángel, ángel, muéveme esa piedra, por favor. Pero no, pone a todos los hombres fuertes a mover una pesada piedra, porque eso los humanos lo pueden hacer. Las cosas que usted puede hacer no las va a hacer Dios por usted. Y las cosas que usted no puede hacer, Dios las va a hacer si usted pide y hace su parte. Si usted le quiere pedir aumento de salario a su jefe, Dios no lo va a hacer por usted, porque usted puede ir, abrir su boca y pedir un aumento. Pero Él va a hacer lo que usted no puede hacer, cambiarle el corazón a su jefe para recibir el aumento. Hay una unión entre lo humano y lo divino. No porque Dios nos necesita, sino porque Dios comparte con nosotros. Para que seamos parte de la obra de salvación. Los ángeles pudieran hacer la obra misionera y terminar la obra misionera en este mundo en cuestión de días. Pero el Señor dijo, no lo harán ellos, lo harán los humanos. Marta se opuso, dijo, Señor, pero ya tiene 4 días. En pocas palabras, Señor, qué vergüenza, el cuerpo está descompuesto. Me da pena que la gente vea a mi hermano en ese estado terrible. ¿Sabe que el espíritu de profecía la condena por eso? Se lo apunta como pecado, como orgullo. Porque es Jesucristo mismo quien está dando la orden y ella está poniendo objeciones. Es Jesucristo mismo quien está pidiendo que se abra la tumba. Tenía que haberse mantenido en silencio, esperando ver qué es lo que iba a pasar. Y ahí es donde Jesucristo resucita a Lázaro. Y el espíritu de profecía lo amplía un poco más. Dice que el muerto escuchó la voz de Jesús y se incorporó, pero estaba atado. Era una momia.
lo tenían con lienzos, enrollado con tela, no podía moverse. Y él dice que dio la orden: desátenlo. Lo desataron. Y cuando lo desataron quedó una linda imagen de Lázaro. No rasgos de enfermedad, color en su piel, salud, vida, virilidad, un hombre. Se dio cuenta lo que había pasado, se dio cuenta dónde estaba, se dio cuenta que acababa de resucitar en una tumba, se dio cuenta que lo desataron y se dio cuenta que quien tenía enfrente era Jesucristo, el que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y el espíritu de profecía dice que corrió a los pies de Cristo, se echó a los pies de Cristo, abrazó esos pies y lo adoró. Había pasado un milagro, el milagro de la resurrección. Y mientras estaba aquel momento de éxtasis, mientras él era abrazado por su familia, había alegría, Jesucristo sigilosamente desapareció con sus discípulos. Y cuando lo buscaron, se había ido. Saben que en la entrada triunfal, unas horas más tarde, ese fue el último milagro de Jesús, porque estaba a horas de ser crucificado. Unas horas más tarde, en esa entrada triunfal, dice el espíritu de profecía que el que llevaba guiando el pollino, el burrito, el borrequito, donde Jesús iba sentado en su entrada triunfal a Jerusalén, era el mismo Lázaro que acababa de resucitar. Por eso es que Jesucristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El deseado de toda la gente, en el capítulo 11, dice: algunos ya están en el cielo. Así se trata, así se llama el capítulo. Y hay una parte que yo se los quiero leer. Dice: al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas. Y cuando Él resucitó, salieron con Él. O sea que en esa misma resurrección resucitaron todas estas gentes. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. En la resurrección de Jesucristo, algunos ya están en el cielo. Ese es el capítulo. Resucitaron todos los mártires, desde Adán hasta que Jesucristo murió. O sea que allí resucitó Juan el Bautista, que fue decapitado por Herodías. Y a veces nos preguntamos por qué Jesucristo, y los discípulos se preguntaban, ¿por qué Jesucristo no hizo nada para salvar a Juan el Bautista? Oh, porque en el día de la resurrección vino a la vida también. Y son muchos, son miles, miles de miles y miles. La gran matanza que hizo el rey Manasés, matando a todos los hijos de Dios. Era tal matanza que la sangre de estos santos corría por las calles de Jerusalén. Han habido muertos, muchos muertos. La gran matanza que hizo Acab y Jezabel de los seguidores de Dios. Miles y miles y miles. Ellos ya están en el cielo porque resucitaron
con Jesucristo. Estas son las primicias que Jesucristo presentó al Padre y le dijo: mira, Padre, estos son los primeros frutos. Ahí está Moisés con su resurrección especial. Ahí está Elías, que fue transportado sin ver la muerte. Ahí está Enoc. Ahí tiene que estar Jeremías y todos estos mártires que murieron antes de la muerte de Jesucristo. Queridos hermanos, la resurrección es algo hermoso que nosotros tenemos, es una promesa. Es una promesa que tenemos que aferrarnos a ella con todas nuestras fuerzas. Es nuestra esperanza. De los que vivimos ahora, no sabemos cuántos de nosotros vamos a quedar con vida para ser parte de los 144,000, o si no va a ser en nuestros días, sino que en los días de nuestros hijos. No sabemos, este es un grupo bien reducido que solo Dios sabe quiénes son y su capacidad. La mayoría de nosotros vamos a pasar por la muerte. Y para los que pasemos por la muerte, hay una palabra hermosísima que se llama la resurrección. Es una esperanza. Tendría que ser nuestra graduación. Nuestra oración tendría que ser: Señor, resucítame en tu primera resurrección. Que yo no tenga nada que ver con la segunda resurrección. Que mi resurrección sea la primera. No porque yo soy bueno, no porque yo soy santo, sino porque Jesucristo murió por mí y resucitó por mí. Y Él me entrega ese regalo, me entrega ese don. Y yo vengo en el nombre de Jesús a pedirte que mantengas mi nombre en el libro de la vida. Y el día de la primera resurrección yo pueda levantarme y decir: la muerte ha perdido su aguijón y el sepulcro ha perdido su victoria. En este momento la muerte tiene un aguijón terrible. Hace estragos a diestra y a siniestra. No importa la edad, no importa el color, no importa el estado físico, no importa, es un aguijón temible el que tiene la muerte, y cada día la victoria es celebrada por la muerte. La victoria es celebrada por el sepulcro. El sepulcro clama millones de victorias. Porque la muerte tiene un aguijón, pero va a llegar el día en que la muerte va a ser despojada de ese aguijón, y cuando se le quite ese aguijón no tendrá poder. Y el sepulcro ya no va a ser victorioso, va a ser derrotado. Millones saldrán de él, libertados por aquel que dice: yo tengo las llaves del sepulcro. Por aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cree eso? Yo lo creo. Creo con toda seguridad que en el día de la resurrección el Señor me va a resucitar. No porque soy bueno, no hay nada bueno en mí. Todo lo que hago está manchado de pecado. Me va a resucitar porque cada día clamo por la sangre de mi Salvador. Porque cada día clamo por aquel que murió en mi lugar. Por aquel que me ha prometido que me va a resucitar en el día postrero. Esa es mi oración para usted y para mí también, y para los que amo y los que no conozco, para todo el mundo. Que nos aferremos de la sangre de Cristo para recibir la gran promesa de la resurrección.